Hola, buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a ver un poco de modos ventilatorios básicos para el módulo de ventilación mecánica de la residencia. Los objetivos de esta charla son, por un lado, comprender qué es un modo ventilatorio y para qué sirven los distintos modos ventilatorios. En segundo lugar, empezar a diferenciar entre modos y variables de control, hablar de lo que son las variables de fase y, por otro lado, ir introduciendo a las curvas básicas del respirador que nos van a permitir comprender después mucho mejor en la charla de monitoreo de la ventilación mecánica todo lo respectivo justamente a la monitorización, ¿no es cierto? Desde el punto de vista introductorio, yo siempre me gusta, para que los residentes que recién empiezan le pierdan el miedo al respirador, comparar el respirador con un lavarropa. Siempre digo lo mismo. Para mí el respirador en muchos aspectos es parecido a un lavarropa. Yo sé que esto suena raro, pero en realidad no deja de ser una máquina, igual que un lavarropa, que tiene dos partes. Una parte que es mecánica. Los respiradores modernos tienen cada vez menos partes mecánicas, pero en definitiva hay una parte que hace el trabajo de meter y sacar el aire. Y hay otra parte que es electrónica, que al igual que los lavarropas cada vez tienen más electrónica y menos mecánica. O sea, son muy parecidos en esos dos aspectos. Y lo otro en lo que se parecen es que cuando uno habla de un modo ventilatorio es como cuando en el lavarropa uno programa el modo de lavado, ¿sí? O sea, uno programa determinado tiempo, determinada duración, determinados si centrifuga, si gira despacio, si gira más rápido, si es para ropa tal o para otra ropa. Con el respirador es lo mismo, o sea, tenemos modos que nos van a permitir ir afrontando diferentes circunstancias de la evolución de la enfermedad del paciente. Lo que más diferencia, digamos, un respirador de un lavarropa no es en sí el funcionamiento, obviamente que son muy diferentes, pero quiero decir, no dejan de ser una máquina. Lo que más los diferencia es lo que uno mete adentro del lavarropa o lo que uno conecta al respirador. Con esto lo que quiero representar es que si uno se equivoca con el modo que elige en el lavarropa, en el peor de los casos perderemos una prenda. Si uno se equivoca con el modo en el que ventila un paciente, lo más probable es que terminemos haciéndole más daño que beneficio y probablemente al paciente le vaya peor que si no hubiéramos hecho nada, por ejemplo, no lo hubiéramos conectado al respirador. Entonces, esa es la gran diferencia y por lo cual uno se la pasa estudiando tanto fisiología de la ventilación mecánica como ventilación mecánica en sí, porque realmente lo que está del otro lado es una persona y obviamente que lo que queremos es, en principio, no hacerle mal y si podemos, incluso curarlo, ¿sí? Para lo cual es primordial que sepamos lo que hacemos cuando tocamos un respirador. No obstante, no tiene una complejidad extrema lo que vamos a ver ahora, que son los modos ventilatorios básicos, ¿sí? ¿Qué es un modo ventilatorio? Bueno, así como en el lavarropa uno programa un modo de lavado, que es la forma en la que se va a lavar la ropa, en un modo ventilatorio nosotros lo que programamos es la forma en la que el respirador le va a dar el aire al paciente, ¿sí? En esencia, podríamos resumirlo, hay muchas clasificaciones y no es muy homogénea las distintas clasificaciones de lo que es la ventilación mecánica, pero relativo consenso hay en que hay tres formas básicas de ventilar. Una es una forma controlada o lo que es lo mismo mandatoria, otra es la que se llama asistocontrolada, que es un modo híbrido, y después una forma que es asistida. Y a su vez, más allá de la forma en la que entregamos el aire, que puede ser controlada, asistida o asistocontrolada, hay dos modos básicos de entregar el aire, ¿sí? Que son o programando un volumen o programando una presión, ¿sí? O sea, el aire va a entrar o a un determinado volumen o a una determinada presión. Vamos a ahondar un poquito más en esto y la verdad que la charla no tiene como objetivo repasar en esencia las diferentes generaciones de respiradores, pero un poco obliga a que tengamos en cuenta con qué respiradores se contaban hace por ahí 20 años y con qué respiradores contamos hoy para entender cómo fueron cambiando los modos ventilatorios. Los modos controlados o mandatorios
generalmente existieron en las primeras 2 generaciones de respiradores. De ahí en adelante prácticamente ya no hay respiradores modernos con modos puramente controlados o mandatorios. Para los más nuevos en la especialidad, bueno, estos son respiradores de las primeras generaciones. Ustedes fíjense lo rudimentario del aparato y aparte lo mecánico que era. O sea, más allá de que acá no vemos un fuelle, probablemente este respirador tiene alguna válvula en su interior. Lo interesante de esto es que fíjense que no hay nada, o sea, no tenemos curvas, lo único que tenemos son agujitas que en el mejor de los casos nos marcarán las presiones, en otro caso nos marcará el volumen. Podemos setear en este caso, en este respirador, una determinada presión inspiratoria, una frecuencia respiratoria, un tiempo de exhalación o de expiración y nada más. Eso era en esta etapa de la ventilación mecánica, ventilar un paciente. Hoy por hoy a este tipo de respiradores los mal llamamos cicladores generalmente, porque realmente lo que hacían era eso, era producir de forma mecánica una inspiración y una expiración. Y estos respiradores no contaban con ningún mecanismo que les informe sobre qué pasaba con el paciente. Es decir, si el paciente de golpe tosía y levantaba mucha presión, y bueno, esto limitará la presión que pusimos, y si deja de mover un determinado volumen porque levanta presión, mueve menos volumen. Aquellos de este tipo de respiradores que en vez de por presión se programaban por volumen, le iban a meter el volumen independientemente de la presión que levante. Y obviamente para que no haya ningún efecto adverso de ventilar con este tipo de respiradores, los pacientes tenían que estar sumamente sedados. Entonces, de acá sale un primer concepto que es el de que la ventilación controlada o mandatoria responde específicamente a lo que nosotros seteamos. O sea, nosotros acá pusimos una determinada frecuencia respiratoria, una determinada presión, y el respirador va a hacer eso, indefectiblemente, no va a salir de ahí. Y básicamente no va a detectar ni censar de ninguna manera qué es lo que le pasa al paciente con esa ventilación que le estamos dando. No va a censar si el paciente de golpe tiene un aumento de las presiones en las vías aéreas o tiene un aumento de la frecuencia respiratoria. Va a hacer específicamente lo que nosotros le programamos. Y obviamente, como el paciente puede en algún momento superficializarse, puede toser, puede lo que sea, va a haber mayor cantidad de asincronías, entendiendo las sincronías como desacoples entre lo que quiere hacer el respirador y lo que necesita el paciente o pide el centro respiratorio del paciente. Por lo cual, en esta etapa de la ventilación mecánica, los pacientes estaban muy sedados o incluso con bloqueantes musculares para que justamente no tengan ningún tipo de interacción con el respirador. En esta etapa de la ventilación mecánica prácticamente que uno no podría hablar de modo ventilatorio porque realmente lo que hacían era simplemente eso, meter y sacar un determinado volumen de aire. Y no era muy flexible, o sea, este respirador no tenía más de un modo ventilatorio, era como vino, en este caso era por presión. Luego de eso empezaron a salir segundas generaciones de ventiladores con un poco más de electrónica y en estos ventiladores ya uno podía empezar a alternar la forma en la que ventilaba a los pacientes. O sea que recién en la segunda generación de ventiladores empezamos a tener, entre comillas, verdaderos modos ventilatorios, ¿no es cierto? Y acá hay que distinguir, dentro de lo que es la ventilación controlada o mandatoria, dos formas, como dijimos antes, de entregar el aire, o por volumen o por presión. Entonces, básicamente, hay dos formas en un modo controlado de entregar el aire, o por volumen o por presión. Y la forma en la que la mayoría de los respiradores tienen la nomenclatura de estos modos son o bien de esta manera como VCMB, que significa ventilación mandatoria controlada por volumen, o VCB, que es ventilación controlada por volumen. Son sinónimos ambos términos, y lo que me está hablando básicamente es que al paciente yo le voy a programar un determinado volumen
Y el respirador le va a mandar siempre ese volumen que yo le programé y una determinada frecuencia respiratoria, y el respirador va a mandar siempre la frecuencia respiratoria que yo programé. La otra forma de entregar el aire, que no es por volumen, es por presión. Entonces la nomenclatura es ventilación mandatoria controlada por presión, o PCMB, o bien ventilación controlada por presión, PCB, que también son sinónimos. Entonces, como para resumir hasta acá, dentro de los modos controlados o mandatorios, pueden ser que entreguemos el aire y programemos la entrega de aire o por volumen o por presión. Y vamos a manejar esta nomenclatura, por lo menos nosotros, que es la de BSMB o BCB y la de PCMB o PCB. ¿Qué ocurre? A medida que fue evolucionando la electrónica, los sensores que tienen los respiradores, empezaron a aparecer respiradores más modernos, ya más parecidos a los que nosotros vemos en la actualidad, en donde, por un lado, empiezan a aparecer las curvas del respirador que nos permiten a nosotros tener una mejor idea de lo que pasa durante todo el ciclo respiratorio. Y por otro lado, el respirador per se, al estar armado de sensores, puede empezar a interactuar con el paciente y a tomar decisiones también programadas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si nosotros programamos una determinada entrega de volumen por cada respiración, pero nosotros programamos que la presión no supere, que salte una alarma cuando la presión es mayor a 40 centímetros de agua, si el paciente, justo cuando el respirador le está mandando el aire, el paciente tose y levanta más de 40 centímetros de agua, el respirador no le va a mandar igualmente los 500 dBT. Lo que va a hacer es cortar esa ventilación hasta el próximo ciclo, porque superamos la presión que programamos como una presión de alarma, donde corre riesgo el pulmón del paciente. Entonces, ese es un ejemplo. Después también puede pasar que nosotros hayamos programado, más allá de que esté en volumen o en presión, hayamos programado una determinada frecuencia respiratoria, por ejemplo, 14 respiraciones por minuto, pero el paciente tiene sed de aire y quiere respirar a 18 o a 20 respiraciones por minuto. Entonces, lo que pasa en esos casos, si nosotros hubiéramos estado con los respiradores más viejos, que están en modos estrictamente controlados o mandatorios, el paciente va a querer respirar a 18 respiraciones por minuto, pero el respirador no se las va a mandar. Le va a mandar 14, que es la que los programamos. Estos respiradores asistocontrolados tienen la capacidad de detectar esos esfuerzos del paciente, y si el paciente respira a menos frecuencia respiratoria de la que nosotros programamos, el respirador va a hacer lo que nosotros programamos. Pero si el paciente pide más veces aire de la que nosotros programamos, el respirador va a seguir esa cadencia respiratoria del paciente y va a detectar que el paciente está pidiendo el aire y se lo va a mandar cuando él lo pida. Entonces, esto es lo que ocurre. Estos modos que son asistocontrolados, que son modos híbridos, son los que están presentes en la mayoría de los respiradores modernos por defecto. O sea, es muy difícil encontrar un respirador moderno que tenga un modo controlado puro. Cuando uno pone un modo controlado, sobreentiende en un respirador moderno que cuando el paciente no haga nada y esté muy sedado, se va a comportar como un modo controlado, y cuando el paciente empiece a interactuar y a estar más despierto, el respirador va a tratar de seguir lo que pide el paciente, ¿sí? Siendo más parecido a un modo asistido. Por otro lado, ¿sí? Esto genera muchas menos asincronías, porque si el paciente tose, el aire no va a entrar. Si el paciente pide aire de más, el respirador va a mandar un poco más de aire o más veces por minuto. Y esto permite que el paciente pueda estar menos sedado. Entonces, al tener pacientes que están ventilados pero con menos nivel de sedación, también evitamos un montón de efectos adversos que produce justamente el exceso de sedación en los pacientes críticos, ¿sí? Y podemos tener pacientes con muchos menos dosis de sedantes, dosis de bloqueantes musculares, sincrónicos y confortables con el respirador, ¿no es cierto? ¿Cómo es la nomenclatura de los modos asistocontrolados? Bueno, por desgracia, es muy parecida a las que vimos antes, ¿sí? Generalmente las siglas CMB en estos modos no se ven más bien las siglas BCB cuando estás controlado por volumen y PCB cuando lo que estamos controlando es por presión.
Pero también hay respiradores, como por ejemplo los que tenemos ahora, los Newport, que tienen la nomenclatura BCMB y PCMB, y aún así son modos asistocontrolados. Y por último, tenemos los modos asistidos, ¿sí? Que los modos asistidos también están presentes principalmente en los respiradores modernos. Y acá la clave es que siempre necesitan la interacción del paciente. O sea, uno en un paciente que está dormido completamente, que no está con ningún tipo de esfuerzo respiratorio, no puede ponerlo en un modo asistido porque si el paciente no pide aire, el modo asistido no se lo va a mandar el aire. Lo único que hace un modo asistido es o darle, como vamos a ver después, un nivel de PIP o darle determinada ayuda a la inspiración que pide el paciente, ¿sí? Pero básicamente lo que hace es, en un momento de la enfermedad del paciente, donde el paciente ya mejoró su patología que lo llevó a la ventilación mecánica, son ideales para el destete del respirador, para pasar esa etapa en la que todavía no está para salir del todo del respirador, pero está lo suficientemente despierto, está haciendo esfuerzos en forma constante para respirar. Entonces, en esos pacientes que están en ese limbo entre la ventilación mecánica prácticamente controlada y la salida de la ventilación mecánica, en ese intermedio están los modos asistidos, ¿sí? Y acá tenemos varios modos asistidos, hay muchos más. La clase tiene como objetivo ver los básicos, pero bueno, tenemos el PSB, que es la ventilación soportada por presión, el CPAP o PIP y el BiPAP, que es muy parecido a el PSB. A modo de resumen, lo que vimos hasta ahora, entonces tenemos los modos controlados a mandatorios puros, que pueden ser tanto controlados por volumen como controlados por presión. Los modos asistocontrolados, que lo mismo, pueden ser controlados por volumen o por presión. Y los modos asistidos, que la mayoría de las veces son siempre controlados, o no, mejor dicho, son siempre asistidos o soportados por presión, nunca por volumen, la mayoría de las veces. Bueno, entonces, volvemos a la pregunta por ahí inicial, ¿no es cierto? ¿Para qué necesitamos tantos modos ventilatorios? Bueno, primero que nada, todos los modos ventilatorios tienen pros y contras. Es importante que sepamos que a grosso modo no hay ningún modo ventilatorio que sea superior a otro. Para prácticamente ninguna patología que lleva un paciente en ventilación mecánica, es mejor tener un paciente controlado por volumen que controlado por presión o que determinado modo de soporte. La realidad es que depende pura y exclusivamente del momento de la enfermedad que está cursando el paciente. Cuando nosotros tenemos un paciente que recién ingresa, que está profundamente sedado, que necesitamos hacer determinadas maniobras con sus pulmones, con la mecánica pulmonar, probablemente tengamos que utilizar algunos modos más controlados, asistocontrolados, y cuando el paciente esté ya de salida de la ventilación mecánica, tengamos que pasar por algún modo asistido. Tienen como objetivo tantos modos ventilatorios elegir el que menor asincronía genere el paciente y también nos permite, como dijimos recién, tener para cualquier patología la mínima dosis de sedación posible. Vamos a empezar a ver los controlados y asistocontrolados. Cuando nosotros recién iniciamos el respirador, luego de una calibración inicial, lo primero que nos va a pedir el respirador es cómo queremos ventilar a nuestro paciente, para lo cual nos va a decir que elijamos el modo ventilatorio, ¿sí? Si bien este es un respirador específico, prácticamente todos tienen la misma tipología, la misma nomenclatura y todos lo primero que hacen es preguntarte cómo ventilar al paciente. Si ustedes se fijan, todos los respiradores van a tener en algún lado de la pantalla o de los comandos un botón que diga modo, con lo cual vamos a poder seleccionar el modo ventilatorio. Y en casi todos los respiradores vamos a encontrar estos dos modos ventilatorios básicos que son ventilación controlada por volumen o ventilación controlada por presión. O eventualmente algún respirador podrá decir BCMB
o PCMB, que como vimos es mandatoria controlada por volumen o mandatoria controlada por presión. Una vez que nosotros elegimos un modo, ¿sí?, lo que va a empezar a pasar es que el respirador va a empezar a meter y sacar el aire y vamos a encontrarnos con diferentes paneles, tanto de seteo del respirador como de monitoreo de lo que pasa con el respirador, ¿sí?, y con el paciente. Entonces fíjense que en este caso, en todos los respiradores modernos es exactamente igual, por ahí la distribución es distinta, por ahí lo que acá es un botón digital, en otro respirador es un botón analógico, pero en todos los respiradores en algún lado de la pantalla nos va a dar la información sobre el modo en el que estamos ventilando al paciente. Fíjense que en este caso, ahí donde está el círculo rojo, ustedes pueden detectar rápidamente que está en ventilación controlada por volumen. Por otro lado, también vamos a encontrar un lugar del respirador en donde tenemos los parámetros que nosotros programamos, los que llaman los parámetros seteados o seteables. Y después tenemos un montón de información que son parámetros que uno mide con el respirador, ¿sí? O sea, información que devuelve el respirador de lo que está pasando con la ventilación mecánica que le estamos dando a nuestro paciente. Ustedes fíjense, por ejemplo, que nosotros acá, en este modo, que es volumen, ventilación controlada por volumen, tenemos, por ejemplo, el volumen corriente. En este caso son 0,42 litros o 420 mililitros. Pero fíjense que acá, en los parámetros medidos, también tenemos el volumen corriente, ¿sí? Y acá viene una cosa importantísima que tiene que ver con la filmina introductoria que vimos hace un rato, que es que si nosotros programamos el lavarropa de una determinada manera y el lavarropa empieza a cometer errores o algo funciona mal, en el peor de los casos lo que perderemos es la ropa. Si acá, en el respirador, algo funciona mal, lo que vamos a perder es una vida. Entonces, tenemos que tener un monitoreo continuo de cómo está interactuando el respirador con nuestro paciente. Por eso es que hay información redundante. Yo programo 420 mililitros de volumen corriente, pero tengo que confirmar que en la práctica, en la realidad, el respirador esté entregando eso y ni más ni menos. O que el paciente cuando exhala devuelva los mismos 420 que le mandé y que no haya ni de menos ni de más, porque las dos cosas nos tienen que alarmar de que algo está funcionando mal. Así con cada parámetro. Ustedes fíjense, por ejemplo, que nosotros programamos 12 respiraciones por minuto, pero en este caso la frecuencia real, que es la que está exhalando el paciente, son 14 respiraciones por minuto. Entonces ahí tenemos una diferencia. Tendremos que ver si es que el paciente está despierto y está respirando más de lo que nosotros le programamos o qué es lo que está pasando, pero necesitamos ese feedback con lo que pasa con la ventilación mecánica real. Fíjense también que acá a la izquierda de esta pantalla, en este respirador, tenemos también información sobre las presiones que se generan. Esta es la presión pico en la vía aérea, esta es la presión de meseta o plató, esta es la presión media y esta es la PIP, que también la tenemos para programar acá la PIP. Entonces confirmamos que realmente la PIP que nosotros le pusimos es la que tiene el paciente en su vía aérea. Bien. Además de toda esta información numérica, tenemos información gráfica sobre lo que pasa con la presión en la vía aérea, que es este término que dice PAU, esto es presión en este eje en función del tiempo, con el volumen que ingresa y sale del paciente en función del tiempo, y con el flujo de aire que entra y sale del paciente en función del tiempo. En este caso también tenemos acá, no se llegan a apreciar porque está congelado ahí, pero en este caso lo que está graficando son las curvas de volumen y presión, o sea, una curva de distensibilidad pulmonar y de flujo en función del volumen también en el respirador. Vamos a analizar un poquito cómo se compone la ventilación controlada por volumen, qué pro tiene y qué contras tiene. Como dijimos antes, nosotros podemos programar un determinado modo controlado o asisto controlado, lo podemos programar o por volumen o por presión. En este caso, lo que estamos fijando en el modo ventilación controlada por volumen, lo que controlamos, lo que nosotros vamos a fijar es justamente el volumen. Y ese volumen que nosotros le programamos, que es el volumen corriente,
es la cantidad de aire en mililitros o litros que va a entrar al pulmón del paciente. O sea, el respirador va a mandar exactamente el volumen que nosotros le programamos, ¿sí? Por eso nosotros cuando hablamos de volumen y presión, son lo que nosotros llamamos las variables de control, porque en este modo, que es ventilación controlada por volumen, nosotros controlamos el volumen, y en la ventilación controlada por presión nosotros controlamos la presión. Lo interesante de todo esto es que la presión que generamos cuando metemos determinado volumen corriente adentro del paciente se debe a las resistencias que tienen los pulmones, el tubo endotraqueal, la vía aérea, las tubuladuras del respirador y todo lo que se interponga entre el respirador y el paciente, ¿sí? Entonces, esa resistencia no la aporta, no la podemos programar. La resistencia esa la tiene intrínsecamente toda la interfaz que conecta el respirador hasta el paciente y después la propia vía aérea del paciente. Entonces, volviendo a la fórmula, por eso tuvimos la charla de fisiología de la ventilación mecánica, la presión que se genera en la vía aérea del paciente va a depender del volumen corriente y de la resistencia. También va a depender del tiempo inspiratorio, ¿no es cierto? Pero este término por ahora saquémoslo de la ecuación y quedémonos con el volumen y con la resistencia. Si nosotros programamos un VT fijo, nuestra variable de control es el volumen y le programamos 500 mililitros de volumen, pongámosle, el paciente va a generar una determinada presión en la vía aérea en función de la resistencia que tenga su vía aérea. Si de golpe el paciente hace un broncoespasmo, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? La resistencia va a aumentar y la presión va a aumentar porque el volumen corriente sigue siendo de 500. Yo programé 500, dijimos que acá lo que estoy controlando es el volumen, o sea que si programé 500 van a entrar 500. Entonces, si aumenta la resistencia de las vías aéreas, la presión va a subir. Lo mismo pasa si, por ejemplo, se cruza un moco adentro del tubo endotraqueal o se acoda el tubo endotraqueal o dejamos puesto la aspiración cerrada adentro del tubo endotraqueal. Todo eso va a generar un aumento de resistencia y por lo tanto un aumento de presión. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros controlamos el volumen, o sea, nosotros programamos un volumen, no podemos programar a su vez una presión. La presión va a ser la consecuencia de cuánto volumen le pusimos y de lo que pase con las resistencias del paciente. Entonces, la variable de control, que es el volumen, es nuestra variable independiente porque ponemos el volumen que nosotros queremos, pero la presión es la variable dependiente y es la que vamos a tener que monitorear porque la presión va a ser una consecuencia en parte de cómo nosotros elijamos el volumen que ponemos en el paciente. Si nosotros ponemos más volumen, la presión va a subir. Si nosotros bajamos el volumen, la presión va a bajar. Esto se ve claramente, ¿sí? Y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de setear el respirador, porque muchas veces pasa que uno programa un determinado volumen, saltan las alarmas de presión porque la presión es muy alta y no nos queda otra, en ese caso, que bajar el volumen que le pusimos de volumen corriente al enfermo. Por otro lado, un punto importante de la ventilación controlada por volumen es que en algunos respiradores podemos elegir la forma de flujo con la que va a entrar ese volumen. Hay básicamente 4 formas de ondas de flujo para seleccionar a la hora de la ventilación controlada por volumen. Si ustedes se fijan en estas curvas del respirador, nosotros acá tenemos la presión en la vía aérea, tenemos el volumen que va entrando al pulmón y que sale del pulmón, y tenemos también el flujo. Fíjense que en este caso el volumen entra en forma lineal adentro del pulmón. Esto genera una determinada forma de onda a nivel de la presión, pero esta linealidad en la que entra el volumen adentro del pulmón tiene que ver con que el flujo de aire durante toda la inspiración es continuo. O sea, en este caso está cerca de los 30 litros por minuto de flujo de aire. Y fíjense que desde que empieza la inspiración hasta que termina, acá viene el ciclado hacia la expiración, el flujo de aire es continuo, es todo el tiempo 30. O sea que en este caso está programado el respirador
con una forma de onda de tipo cuadrática, ¿sí? O continua. Todo el ciclo inspiratorio tiene el mismo flujo de aire, que en este caso es 30 litros por minuto. Pero no es la única forma de poder ingresar el aire cuando nosotros estamos en ventilación controlada por volumen. También, en vez de una forma cuadrada, lo podemos hacer en forma sinusoidal, que es más parecido a como nosotros ventilamos fisiológicamente. Podemos elegir una forma de onda desacelerada, en donde el flujo es máximo al principio de la inspiración y va disminuyendo hacia el final de la inspiración, o acelerada o ascendente, que es cuando el flujo es mínimo al principio de la inspiración y es máximo al final de la expiración. La pregunta es, primer pregunta, ¿no? Es, ¿para qué tengo tantas formas de onda? Y la segunda pregunta sería si hay alguna mejor que otra. La realidad es que no hay ninguna que sea mejor que otra. ¿Y para qué podemos elegir diferentes formas de onda? Solamente para buscar la que más confortable sea para el paciente. Muchas veces nuestro paciente puede presentar determinada sincronía y solo cambiando la forma de onda con la que le entregamos el aire, esa sincronía puede mejorar. Por eso es que tenemos tantas opciones, tanto de modos y dentro de modos distintas formas de ir configurando el modo, con el único objetivo de que nuestro paciente esté más confortable y lo podamos tener, como dijimos antes, con menos nivel de sedación y de profundidad de la sedación, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que pasa en ventilación controlada por presión. En este caso, como lo dice el nombre, lo que estamos controlando es la presión, o sea, la variable de control es la presión. Y lo que estamos haciendo cuando nosotros controlamos la presión es decirle al respirador, bueno, mira, durante toda la inspiración vos tenés que mantener esta presión, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a programar, por ejemplo, 20 centímetros de agua de presión de control, y cuando empieza la inspiración, el respirador va a llevar la presión a 20 centímetros de agua por encima de la PIB. Entonces, al nosotros tener una presión continua durante toda la inspiración, lo que va a pasar es que el volumen que entre adentro del pulmón va a depender principalmente de la resistencia que tenga la vía aérea del paciente, igual que lo que pasaba en volumen. O sea, nosotros tenemos, por un lado, elegimos el volumen, el paciente tiene la resistencia a las vías aéreas que tenga que tener, y la presión es una consecuencia de las dos cosas. En este caso, como lo que nosotros estamos programando es la presión, el volumen, o mejor dicho, el flujo, pero vamos a centrarnos en el volumen, es la consecuencia de la interacción entre la presión que nosotros programamos y la resistencia que tenga en la vía aérea del paciente. El flujo es presión sobre resistencia, por lo tanto, si yo programo una determinada presión y de golpe el paciente hace un broncoespasmo, por ejemplo, y aumenta la resistencia de las vías aéreas, como está dividiendo, en este caso, el flujo va a bajar a mayor resistencia, menor flujo para igual presión. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo fijo una presión control, yo me aseguro de que la presión adentro de la vía aérea del paciente nunca supere lo que yo programé. Si yo programé 20 centímetros de agua, nunca el respirador va a generar más de 20 centímetros de agua adentro de la vía aérea del enfermo. Pero ¿qué tiene de malo eso? Que si yo no monitoreo bien el volumen, puede pasar que las resistencias del paciente, por el motivo que sean, por un broncoespasmo, por un moco en la tubuladura, por un moco en el tubo endotraqueal, porque se acodó alguna parte de toda la interfaz, aumenta la resistencia y esto me hace caer el flujo. Y si me cae el flujo, me cae el volumen. Y si me cae el volumen, el paciente empieza a hipoventilar. Entonces, a esto hablábamos con que todos los modos ventilatorios tienen ventajas y desventajas. En este caso, la ventaja es que yo puedo específicamente programar una presión que sé que no va a superar y por lo tanto es muy difícil que tengamos un barotrauma en presión, en ventilación controlada por presión, porque no vamos a tener un exceso de presión, pero sí es posible que tengamos una hipoventilación si cambia alguna condición de la resistencia de la vía aérea del enfermo. Acá tenemos una imagen del respirador
en presión control. Fíjense que acá rápidamente podemos identificar que el paciente está en presión control, ¿sí? Fíjense también que donde antes nosotros programamos el volumen, en presión control no me deja programar el volumen, ¿sí? Fíjense que acá en ningún lugar puedo programar el volumen corriente. Lo que estoy programando es la presión de control. Fíjense también que yo tengo 15 centímetros de agua de presión control y 5 centímetros de agua de PIP. La presión de control es siempre sobre la PIP. Por lo tanto, la presión pico va a ser la suma de la presión de control más la PIP. Por eso tenemos una pico en la vía aérea de 20 centímetros de agua. Fíjense también otra cosa interesante de este modo, que es que en este caso no me deja elegir, como pasaba en volumen, en ventilación controlada por volumen, no me deja elegir la forma de onda. ¿Por qué? Porque como yo tengo un flujo continuo de aire, como yo tengo una presión continua todo el tiempo en la vía aérea durante la inspiración, la única forma de onda que puedo tener durante la inspiración es siempre desacelerada. Los modos controlados o soportados por presión, la forma de onda del flujo es siempre desacelerada. Por eso nunca voy a poder elegir diferentes formas de entregar flujo cuando estoy en presión control, ¿sí? Fíjense también que el volumen, a diferencia de lo que estábamos viendo antes en ventilación controlada por volumen, el volumen que entra al pulmón no entra en forma lineal. La mayoría entra al principio del ciclo ventilatorio y ya al final de la inspiración cada vez entra menos volumen. Por eso es que el flujo va cayendo, ¿sí? Bueno, fíjense acá que yo estoy programando un volumen, una determinada presión de control, estoy programando una determinada PIP y lo que tengo que monitorear es justamente el volumen que está moviendo el paciente con esto que yo seteé. En este caso mi paciente está moviendo 560 mililitros de aire, ¿sí? Si yo quisiera que movilice menos volumen corriente, como no puedo controlar el volumen, lo que voy a tener que hacer es bajar la presión de control. Y si yo quiero que el paciente aumente su volumen corriente, lo que voy a tener que hacer es aumentar la presión de control. A resistencia constante, a mayor presión, mayor volumen. Bueno, esto es lo que acabamos de ver recién en las curvas del respirador. Ahora lo que vamos a hablar es un poco de lo que se llaman las variables de fase. Para entender las variables de fase, lo primero que tenemos que saber es que así como cuando nosotros estamos en ventilación espontánea, estamos respirando normalmente, tenemos dos fases en nuestro ciclo respiratorio, que son la inspiración y la expiración. En ventilación mecánica tenemos 4 fases, ¿sí? Obviamente la inspiración también está, que es todo lo que nosotros acá vemos en verde, y la expiración también está, que es todo lo que vemos en rojo, ¿sí? Pero hay que sumarle que nosotros le tenemos que decir al respirador cuándo iniciar la inspiración, que es lo que nosotros llamamos gatillo, y cuándo pasar de la inspiración a la expiración, que es lo que nosotros llamamos ciclado, ¿sí? Por lo tanto, las 4 fases de la ventilación mecánica son el trigger o gatillo, la inspiración, el ciclado y la expiración. Acá empieza la inspiración, por lo tanto es el trigger o gatillo. Todo esto es la inspiración, acá viene el ciclado y acá viene la expiración, ¿sí? Hasta el próximo ciclo. Para controlar justamente todas esas características tenemos lo que se llaman las variables de fase. Las variables de fase lo que nos va a permitir es decir cuándo empieza una determinada inspiración, cuánto va a durar la inspiración, cuándo va a producirse el ciclado y cuánto va a durar la expiración, ¿sí? Fíjense que nosotros, por ejemplo, en un paciente que está en ventilación controlada por volumen, porque podemos programar el volumen corriente, tenemos al lado una serie de perillas que son el tiempo inspiratorio, la relación IE, inspiración-expiración, y la frecuencia respiratoria. Estas 3 perillas casi siempre están juntas y se mueven de la mano. Yo no puedo modificar una sin modificar alguna de las otras 2. Y esto lo vamos a ver en 5 segundos. Además también tenemos otro botón que se llama sensibilidad, que lo que hace este botón es seleccionar
qué tan sensible es el respirador para detectar el esfuerzo del paciente y si el paciente pide aire, mandárselo, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Vamos a arrancar por el tiempo inspiratorio. Obviamente el tiempo respiratorio, como dijimos recién, guarda relación íntima con la relación IE y con la frecuencia respiratoria. Es bastante lógico pensar que si yo tengo una frecuencia respiratoria fija, por ejemplo 16 respiraciones por minuto, y mi ciclo respiratorio dura 1 segundo, mi expiración va a ser 2,8 veces lo que dura la inspiración, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo de golpe decido bajar el tiempo inspiratorio y mantener la frecuencia respiratoria constante? Indefectiblemente la relación IE va a cambiar. Si yo bajo el tiempo inspiratorio, la relación IE se va a volver más chiquita porque por cada segundo de inspiración yo voy a tener más tiempo de expiración, ¿sí? Entonces, cuanto mayor tiempo inspiratorio, más me aumenta la relación IE, o sea, tengo menos tiempo para sacar el aire. Y por otro lado, también podemos decir que como el tiempo inspiratorio condiciona el flujo, cuanto menor tiempo inspiratorio tengo, mayor flujo de aire voy a generar a volumen constante. O sea, vamos a ponerlo para que se entienda bien. Supongamos que yo tengo 500 mililitros en 1 segundo, para entrar en 1 segundo al pulmón. Mi flujo ahí serían 500 mililitros por segundo. Si yo al paciente le sigo dando 500 mililitros, pero le bajo a medio segundo, entonces yo ya no tengo 500 mililitros por segundo, tengo 1 litro por segundo. O sea, al yo bajar el tiempo inspiratorio, lo que estoy aumentando indirectamente es el flujo de aire que estoy generando en la vía aérea. Y por lo tanto, como vimos antes, el flujo condiciona la presión. A mayor flujo de aire, mayor presión va a generar si la resistencia de las vías aéreas se mantiene constante. Y por otro lado, también, en presión control, no en volumen control, sino en presión control, cuanto más cortito sea el tiempo que tengo para inspirar, más bajo va a ser el volumen corriente, porque como dijimos antes, en presión control, yo doy una presión constante durante toda la inspiración en la vía aérea. Y eso es lo que permite que el aire entre al pulmón. Si yo acorto el tiempo en el que mantengo esa presión ahí arriba, la cantidad de aire que va a entrar al pulmón va a ser menor. El tiempo inspiratorio es un parámetro muy importante para tener en cuenta en pacientes que están con alguna asincronía, sobre todo asincronías de flujo. Por ahí son pacientes que antes de que venga el ciclado, están queriendo hacer un esfuerzo para expirar, entonces en ese caso tendremos que bajar el tiempo inspiratorio, o pacientes que el respirador cambia de inspiración a expiración, empiezan a sacar el aire y antes de poder terminar de sacar el aire vuelven a inspirar porque se quedan con sed de aire, entonces en esos casos muchas veces tendremos que aumentar el tiempo inspiratorio. Esto lo vamos a ver bien en la clase de asincronías, pero lo van a entender mucho mejor ahí. Pero bueno, tengan en cuenta eso, muchas asincronías se pueden trabajar y mejorar modificando el tiempo inspiratorio. Bueno, como vimos recién, la relación IE es una consecuencia de lo que pasa entre el tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? En general podemos setear para la mayoría de los pacientes una relación IE fisiológica de 1 a 3, o sea, 1 segundo para inspirar y 3 segundos para expirar. Pero obviamente que si nosotros aumentamos la frecuencia respiratoria considerablemente y mantenemos constante el tiempo inspiratorio, la relación IE va a ir cayendo, ¿no es cierto? Obviamente. Acá tenemos un ejemplo de eso, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener, fíjense, la condición original de nuestro paciente. Nuestro paciente estaba ventilado con 420 de volumen corriente, 1 segundo de tiempo inspiratorio, 16 de frecuencia y tenía una relación IE de 1 dividido 2,8, o sea, por cada 1 segundo de inspiración tenés 2,8 segundos para expirar. Fíjense que cuando nosotros acortamos el tiempo inspiratorio y mantenemos constante la frecuencia respiratoria, la relación IE va a tener que cambiar forzosamente, o sea, no hay forma de modificar esto sin que se modifique alguna de estas dos cosas, ¿sí? Y por otro lado, si nosotros mantenemos constante el tiempo inspiratorio, pero aumentamos la frecuencia respiratoria,
el tiempo expiratorio va a tener que disminuir, no me queda otra, porque si yo mantengo constante esto y achico el tiempo que tengo entre respiración y respiración, lo que voy a empezar a comerme es el tiempo expiratorio, ¿sí? Esto lleva un tiempo entenderlo, lo tienen que practicar, hacer un papelito o mismo ir tocando los respiradores del paciente y ver cómo al modificar un parámetro se va modificando el otro. Y por último, la frecuencia respiratoria, que bueno, nosotros sabemos que el valor fisiológico anda entre 12 a 18 respiraciones por minuto. Nosotros inicialmente podemos poner una respiración, una frecuencia respiratoria más o menos en rango fisiológico, pero después tendremos que hacerle unos gases a nuestro paciente para ir ajustando esa frecuencia respiratoria en función de los niveles de dióxido de carbono en la sangre. A mayor frecuencia respiratoria, menor va a ser el nivel de dióxido de carbono en la sangre, y a menor frecuencia respiratoria, mayor nivel de dióxido de carbono en la sangre. Obviamente la frecuencia respiratoria, como vimos recién, guarda una relación estrecha con la relación IE y con el tiempo inspiratorio, y cuanto más alta sea la frecuencia respiratoria y nosotros no cambiemos el tiempo inspiratorio, este número, o sea, la relación IE, cada vez se va a ir aumentando, digamos, cada vez voy a tener menos tiempo para expirar. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo un paciente que por el motivo que sea yo tengo que aumentar mucho la frecuencia respiratoria, es muy probable que este número, digamos el tiempo que tengo para expirar, empiece a bajar tanto que no le alcance el tiempo para expirar al paciente, y muchas veces tenemos que empezar, a medida que subimos la frecuencia respiratoria, a bajar el tiempo inspiratorio, o sea, a cortar el tiempo inspiratorio para darle tiempo al paciente para expirar. Por último, dentro de lo que son estas variables de fase, vamos a hablar un poquito de lo que es la sensibilidad inspiratoria. La sensibilidad inspiratoria es este botoncito que está acá, y lo que vamos a estar modificando con eso es el gatillo o trigger. O sea, cuando el paciente pide aire al respirador, hace un esfuerzo, baja su diafragma y baja la presión adentro de la vía aérea, el respirador tiene la capacidad de detectar eso y en ese momento mandarle aire. Ahora, puede ser que esa sensibilidad esté demasiado sensible y entonces tenemos lo que se llama un autociclado, que a veces mismo por el latido cardíaco se producen autociclados. O a veces el paciente tiene alguna pequeña sincronía cuando expira, hace como algún esfuerzo raro al expirar y ese movimiento que hace dispara de nuevo un gatillo, entonces generamos más inspiraciones de las que realmente necesita y está pidiendo el paciente. Y por otro lado, también puede ser que la sensibilidad esté demasiado dura, o sea, que sea muy poco sensible, y por lo tanto que al paciente le lleve mucho esfuerzo respirar. Las dos cosas son malas. Habitualmente nosotros ponemos por defecto, cuando la sensibilidad la seteamos en función de una presión -1 a -2 centímetros de agua, y en otros casos, cuando está seteado por flujo, entre 0,5 y 2 litros por minuto de flujo. De todas maneras, esto lo tenemos que ir ajustando a las necesidades de cada paciente. Sí tenemos que saber que cuanto menos sensible, o sea, cuanto más aumentamos este número, menos sensible se vuelve el aparato y más fuerza tiene que hacer el enfermo para poder meter el aire. Bueno, acá podemos ver cómo funciona el trigger por flujo y el trigger por presión, ¿sí? O sea, el gatillo por flujo y el gatillo por presión. En este caso estamos viendo un gatillo por por presión. Fíjense que acá tenemos la curva de presión en función del tiempo y la curva de flujo en función del tiempo. En este caso podemos inferir por la forma de onda que la forma de flujo es desacelerada porque el flujo es máximo al principio de la inspiración y va disminuyendo hacia el final de la inspiración. Acá viene la expiración. Fíjense que lo que gatilla que el aire entre hacia el paciente es esta disminución que está acá en la presión. Esta es la PIP, acá hay una caída de presión y en este punto, cuando la presión cae, pongámosle 2 centímetros de agua, se dispara la inspiración, va el flujo del respirador hacia el paciente y el aire entra. En este otro caso, nosotros tenemos una sensibilidad puesta por flujo y fíjense que en este caso el paciente viene con una determinada PIP, acá se detecta el aumento de flujo hacia el paciente porque está haciendo el esfuerzo con diafragma y cuando supera
pongámosle 3 litros por minuto, ahí el respirador le manda el aire hacia el enfermo, ¿sí? Después, ¿qué otras cosas tenemos dentro del modo ventilatorio que no es específicamente del modo ventilatorio? Bueno, obviamente la FiO2, nosotros lo que hacemos al setear la FiO2 es cambiar la mezcla de gases que el paciente va a inspirar. En condiciones normales nosotros sabemos que la FiO2 ambiental es 21%, pero como el respirador puede mezclar gases adentro, podemos elegir mayor concentración de fracción inspirada de oxígeno, y con lo cual le brindamos más oxígeno al paciente, ¿sí? ¿Qué FiO2 tendríamos que elegir, por lo menos en forma inicial? La menor FiO2 que se necesite para que el paciente cumpla las metas de oxigenación mínimas, que son que la saturación esté por arriba de 90-95 y que la presión arterial de oxígeno esté por arriba de 60 milímetros de mercurio. Y después también, dentro de los modos ventilatorios, siempre vamos a tener la PIP, que como dijimos recién, no es específica de un modo ventilatorio, sino que es una presión continua al final de la expiración. En la charla de fisiología vimos qué efectos tiene la PIP en lo que es la ventilación mecánica, para qué lo usamos, para reclutar alvéolos, para mantener alvéolos abiertos después de ser reclutados, para mejorar las condiciones de ventilación-perfusión y hacer más homogénea la ventilación-perfusión adentro del pulmón, para restituir capacidad residual funcional. Y lo difícil no es poner la PIP, sino elegir cuál es el valor de PIP. La verdad que de eso podríamos hacer una charla entera y aún así no ponernos de acuerdo. Así que a modo muy resumido, como para dejarles un lineamiento, hay en esencia dos formas de poner PIP. Una forma de poner PIP está basada en lo que se llama una tabla fija de PIP FiO2, en donde nosotros elegimos una determinada PIP en función de la FiO2 que necesita el paciente. Ya lo vamos a ver bien en la clase de distrés, pero es muy sencillo, digamos, si el paciente necesita 100 de FiO2, la PIP que le corresponde es 18-24. Si el paciente requiere 50 de FiO2, puede requerir entre 8 y 10 de PIP, o sea, básicamente se va manejando de esa manera. Lo vamos a ver bien después, ¿sí? Y después tenemos otros métodos más elaborados y más complejos de seleccionar la PIP que se ajustan a las características mecánicas del pulmón de nuestro paciente. Pero ya va a haber tiempo para ver eso. Y por último, ya la última parte de la charla es centrarnos un poco en los modos asistidos, que como dijimos antes, son todos modos que están de alguna manera soportados o que tienen presión involucrada y no volumen. Y los más comunes son la ventilación soportada por presión, la CPAP o presión continua positiva en la vía aérea, y el BiPAP, que es la presión positiva en la vía aérea tipo bifásica, ¿sí? Vamos a tratar de entender un poquito qué es el CPAP o PIP. Cuando nosotros damos solo PIP o CPAP, dependiendo si estamos hablando de ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica no invasiva, nosotros tenemos que pensar que en realidad no estamos modificando en mayor medida las condiciones fisiológicas de respiración, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque esto lo vimos en la de fisiología respiratoria. Nosotros sabemos que cuando ventilamos normalmente nosotros, para meter el aire dentro del pulmón, nosotros hacemos presión negativa subatmosférica, y para sacar el aire del pulmón hacemos ventilación supraatmosférica, ¿no es cierto? Entonces, todo eso lo hacemos respecto a la presión atmosférica, por eso es relativamente a la presión atmosférica, es arriba de la presión atmosférica o abajo de la presión atmosférica. Cuando nosotros ponemos PIP, solo PIP, no modificamos la forma en la que ventila el paciente. El paciente va a seguir respirando haciendo presión negativa y expirando haciendo presión positiva. Pero positiva respecto a qué? Ya no a la presión atmosférica, sino a la presión continua en la vía aérea que nosotros le pusimos. O sea, cuando nosotros ponemos, por ejemplo en este caso, 10 centímetros de agua de PIP, el paciente sigue respirando exactamente igual que como venía, pero para inspirar va a tener que hacer presión negativa, pero no respecto a la atmosférica, respecto a la PIP. En este caso, pongámosle que va a, en vez de, como hacía acá, menos 2 centímetros de agua, ahora va a ir a 8 centímetros de agua, que es 10 centímetros de agua de PIP menos 2 de la presión que hizo negativa para inspirar.
Y para expirar, nuestro paciente va a tener que hacer presión positiva sobre la PIP, o sea, va a tener que hacer 12 centímetros de agua para expirar. Pero en definitiva, lo importante de usar solo PIP es que no cambiamos la fisiología de la ventilación del paciente. La ventilación del paciente con PIP no es exactamente mecánica, porque el paciente sigue respirando con su mecánica propia. Lo único que hacemos es mantener una presión más alta todo el tiempo en la vía aérea con todos los beneficios que dijimos recién que genera la PIP. O sea, básicamente no hay ningún tipo de ayuda para inspirar, o sea, no ayuda a los músculos inspiratorios a meter el aire. Solamente lo único que hace es entregar PIP, aumentamos la capacidad residual funcional, mejoramos la relación BQ y en algunos casos, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, este aumento de las presiones adentro de la caja torácica mejora las condiciones cardíacas de precarga y poscarga, y por eso es que muchas veces el tratamiento solo con PIP y CPAP es suficiente para revertir un cuadro de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo podemos hacer para darle PIP a un paciente? Bueno, de muchas maneras, ¿sí? La menos sofisticada sería colocarle una mascarilla que selle bien todo lo que es la vía aérea, con una válvula de PIP y un aporte de oxígeno. Entonces la válvula de PIP hace que por abajo de determinada presión el aire no salga, y recién cuando el paciente junte acá más de, 10 centímetros de agua, salga el aire por acá. Entonces, esto es una manera muy artesanal, muy poco compleja, pero efectiva de generar PIP en un paciente. Después tenemos los dispositivos hogareños de PIP, que ya lo vamos a ver en la clase de BNI, pero básicamente cumplen la misma función que un respirador, solamente que tienen algunas características que hacen que no sirvan para los pacientes críticos. Y después tenemos los ventiladores como los que tenemos en la sala, que tienen software para hacer también solo CPAP o BNI o PIP solo. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando damos presión de soporte? Bueno, la presión soporte en sí no es muy diferente a la presión de control. Es una presión que se da durante la inspiración y que se mantiene constante o continua durante toda la inspiración. En este caso nosotros le habíamos puesto PIP a nuestro paciente y acá le agregamos presión de soporte. Fíjense que acá sí cambia la mecánica respiratoria del paciente, porque acá nosotros, cuando hacíamos presión por encima de la PIP, el paciente sacaba el aire. Acá, cuando hacíamos presión por abajo de la PIP, el paciente metía el aire adentro de los pulmones. En este caso, cuando nosotros ponemos presión de soporte, o sea, pasamos a un modo bifásico, que tenemos PIP y tenemos presión de soporte, nosotros lo que estamos haciendo es que cuando el paciente gatilla el respirador le manda aire a presión positiva durante la inspiración, una presión continua de aire durante la inspiración, y después, cuando termina la inspiración y se produce el ciclado, la presión vuelve a caer hasta la PIP. Fíjense acá, otra vez el gatillo o el trigger, que en este caso es por presión, vuelve a producirse la entrada de aire a expensas del aumento de la presión de soporte, y después, cuando vuelve a ciclar, vuelve a caer la presión hasta el nivel de la PIP. Entonces fíjense que el paciente acá está respirando al revés, o sea, más parecido a lo que es la ventilación mecánica por presión de control, en donde durante la inspiración aumenta la presión en la vía aérea y se vuelve superior a la PIP, que es totalmente inverso a lo que pasa en la ventilación mecánica espontánea. Ahora fíjense que para que esto ocurra, o sea, para que la presión de soporte se dispare, primero tenemos que tener un gatillo. Es lo que hablábamos antes, los modos que son asistidos, la presión de soporte, o sea, ventilación soportada por presión, o presión positiva continua en la vía aérea tipo bifásica. En estos dos modos necesitamos sí o sí que el paciente interaccione con el respirador y gatille. En estos modos nosotros no podemos programar una frecuencia respiratoria. Si el paciente no gatilla el respirador no le va a mandar aire y por lo tanto no va a ventilar. La otra cosa importante es que fíjense que la presión de soporte siempre es por encima de la PIP. O sea, cuando nosotros hablamos de que le ponemos 12 de presión de soporte, a eso le tenemos que sumar la PIP, igual que lo que pasaba en presión control, le tenemos que sumar la PIP para poder saber cuánto es la presión pico que va a tener en la vía aérea. Y cuando nosotros, en vez de hablar de ventilación mecánica invasiva, lo hacemos con dispositivos no invasivos, generalmente hogareños, los BiPAP,
En este caso, nosotros tenemos una presión inspiratoria, que es la IPAP, que es la suma de la PIP más la presión de soporte, y la EPAP, que es la PIP. Ya lo vamos a ver bien, por eso un trabalengua, lo vamos a ver bien en la clase de ventilación mecánica no invasiva. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, ¿cierto? Como reglas generales, estos modos asistidos soportados por presión o bifásicos son modos totalmente asistidos. O sea, si el paciente no genera una interacción con el respirador no le va a mandar el aire. Lo segundo importante es lo que dijimos recién. O sea, nosotros lo que elegimos es una presión, por lo tanto es un modo que está no controlado, sino soportado por presión, no por volumen. Y lo que vamos a elegir es una presión de soporte o una IPAP en lo que es la ventilación no invasiva. Por otro lado, el gatillo siempre se origina en el esfuerzo del paciente. Si el paciente no hace esfuerzo, no hay gatillo y no se dispara ninguna inspiración. Lo otro que tenemos que recordar es que el volumen corriente es variable justamente en función de cuánta presión de soporte le pusimos y de la resistencia que tenga en la vía aérea del paciente y del tiempo inspiratorio. Cuanto más chico sea el tiempo inspiratorio, menos volumen corriente va a mover. Y como acá el modo no nos permite seleccionar un tiempo inspiratorio, el tiempo inspiratorio lo vamos a seleccionar con algo que se llama sensibilidad expiratoria, ¿sí? Después lo vamos a ver bien. Lo otro es que el flujo inspiratorio, al igual que en todo modo que está donde lo que programamos es una determinada presión, el flujo inspiratorio es siempre desacelerado. Eso lo vamos a ver acá en estas curvas. Todo esto que dijimos recién lo vamos a ver en estas curvas. Fíjense. Acá tenemos el gatillo. Esto es presión de soporte, ¿no es cierto? Acá tenemos el gatillo. El trigger lo hacemos o lo programamos con la sensibilidad inspiratoria, que es lo que habíamos visto antes. Acá sube la presión y llega a la presión de soporte rápidamente y se mantiene la presión de soporte durante todo el ciclo inspiratorio. Acá viene la expiración y la presión vuelve a caer hasta la PIP, ¿sí? ¿Qué pasa con el flujo? El flujo es máximo al principio de la inspiración y después va cayendo y en vez de caer hasta el 0, hay un punto que nosotros programamos que es la sensibilidad expiratoria, que la programamos, por ejemplo, al 50% del flujo pico. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tuvimos un flujo pico al principio de la inspiración de, 10 litros por minuto, cuando el flujo caiga a 5 litros por minuto, ahí el respirador sabe que tiene que abrir la válvula exhalatoria y dejar salir el aire. Nosotros podemos modificar la sensibilidad expiratoria y, por ejemplo, ponerla al 25% del flujo pico. ¿Y qué va a pasar? Si mi flujo pico es igual que el anterior, 10 litros por minuto, ahora va a tener que caer hasta 2,5 litros por minuto para que se abra la válvula exhalatoria y el aire salga. Por lo tanto, mi tiempo inspiratorio, al bajar la sensibilidad expiratoria al 25%, fue mayor. Entonces, si bien yo no puedo controlar el tiempo inspiratorio, en estos modos asistidos el tiempo inspiratorio es completamente variable porque va a depender de cómo el paciente lleve adelante la inspiración y por otro lado, indirectamente yo lo puedo empezar a modificar modificando la sensibilidad expiratoria. Cuanto menos sensibilidad expiratoria le pongo, o sea, cuanto más tenga que caer el flujo, más largo va a ser el tiempo inspiratorio y cuanto más sensibilidad expiratoria yo le ponga, o sea, supongamos que le pongo 75%, mi ciclo respiratorio se terminaría acá. Entonces, indirectamente, entre lo que hace mecánicamente el paciente y lo que yo programo con la sensibilidad expiratoria, puedo ir modificando el tiempo inspiratorio. Pero sí tengo que saber que en estos modos asistidos el tiempo inspiratorio es completamente variable, va a ser diferente entre ciclo y ciclo y por lo tanto el volumen corriente que mueva en cada ciclo respiratorio va a ser diferente también, que es mucho más parecido a lo que nosotros fisiológicamente hacemos cuando respiramos. Nosotros no metemos en todas las respiraciones el mismo BT. Por eso, justamente, es que es mucho más desconfortable para el paciente ventilar en volumen que ventilar en presión, porque cuando nosotros programamos un determinado volumen, el paciente lo obligamos a meter indiscriminadamente siempre el mismo volumen dentro del pulmón y nosotros no respiramos así, nosotros respiramos modificando la presión intrapleural y eso es lo que determina el volumen que entra. Entonces es mucho más fisiológico ventilar por presión que ventilar por volumen. Bueno, espero que haya más o menos quedado claro todo.
las conclusiones de esta charla podríamos decir que el modo ventilatorio es una forma de programar el respirador para que entregue aire al paciente. El volumen y la presión son las variables de control y son las que definen al modo. Si yo quiero controlar el volumen, el modo que tengo que poner es ventilación controlada por volumen. Si yo lo que quiero controlar es la presión, el modo que tengo que poner es ventilación controlada por presión. Las variables de fase son las que me permiten ir modificando las 4 fases del ciclo respiratorio, o sea, el gatillo, el tiempo inspiratorio, el ciclado y el tiempo expiratorio, ¿sí? Y por otro lado, la ventaja de saber aplicar distintos modos ventilatorios es, por un lado, primero que nada, adaptar el respirador al paciente. Esto nos permite que el paciente esté más cómodo, que necesite menos sedación y también disminuimos las asincronías que generan, en última instancia, daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica. Bueno, les mando un abrazo. Cualquier duda me consultan.